Con ustedes, Marta Isa. Esto es Mundología. Hola amigos de Monterrey, de México y el mundo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy su amiga Marta Isa y les doy la más cordial bienvenida a su programa Mundología, en donde la experiencia, el conocimiento del mundo, las relaciones humanas, la medicina, la psicología, la cultura, la etiqueta, las maneras de convivir se entrelazan y muchas cosas más. Y aquí en Mundología vamos a explorar y a detallar todo esto y muchas cosas más. Le quiero dar la más cordial bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en el estudio, gracias, y a quienes nos ven desde casa a través del canal de Voz Center Channel que se transmite vía Facebook y YouTube, mi sincero agradecimiento. El día de hoy vamos a tener un programa muy especial con una invitada de lujo, también muy especial. Es un programa donde vamos a tocar un tema profundo en donde muchas veces es muy difícil explicar y comprender el dolor, pero más lo que es la humanidad y la fortaleza y cómo poder acompañar los procesos de pérdida, cómo entender y cómo aprender a soltar y encontrar sentido en medio del dolor. Todo esto es algo que nos puede pasar y a algunas personas ya les ha pasado. Y para este tema tan importante, que lo llamamos la tanatología, nuestra invitada del día de hoy es una experta en esto y muchas cosas más. Y me siento muy honrada, de verdad, que nos haya aceptado la invitación, porque sé que este programa va a ser un programa muy diferente, un programa muy nutrido, un programa que nos va a ayudar a aclarar muchas cosas y un programa en el cual ustedes pueden preguntar y aprender de la mano de nuestra querida doctora Berenice Moguel. ¿Cómo estás, Berenice? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto, gracias. Gracias, Berenice, por estar aquí con nosotros, por aceptar la invitación. De veras que estamos muy honrados con tu presencia. Gracias por esta invitación, Marta, y por permitirme compartir estos conocimientos, esta experiencia a todas las personas que te escuchan. Gracias. Pues, si no tienes inconveniente, ¿empezamos? Claro. Gracias. Bueno, Berenice, les quiero contar brevemente quién es la doctora Berenice. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en psicoterapia gestal y psicología médica, ambas en la Universidad de Montevideo, Uruguay. Es máster en tanatología, duelo y sentido de vida en el Centro de Crecimiento Humanista de Zacatecas. También tiene un doctorado en tanatología en este mismo centro de Zacatecas. Es psicoterapeuta, tanatóloga y tiene consulta privada. Es encargada del área de tanatología en Capillas del Carmen, aquí en Monterrey. También lleva acompañamiento terapéutico, tanatológico clínico a pacientes con diagnóstico grave y o terminal. Tiene consultoría en tanatología empresarial. Es encargada de la Plaza Monterrey de Grupo Funerario Galloso. Es directora y fundadora del Instituto Integral de Tanatología. Y también es facilitadora en diplomados, maestría, doctorado, cursos, talleres y conferencias. ¡Qué barbaridad! Te la has pasado estudiando toda la vida. Solamente lo que se necesita para poder dar un mejor servicio, Marta. Felicidades, de veras, Sí, qué bárbaro. Pues ya saben la preparación que tiene Berenice y verdaderamente pues estamos impresionados con tu currículum. Gracias. Bueno, Berenice, para no alargarnos tanto en esto, quisiera saber que nos explicaras un poco a quienes nos acompañan en el estudio y a los televidentes, ¿qué hace un tanatólogo o cómo describirías la labor que ustedes tienen? Claro. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que hay una diferencia entre lo que es un tanatólogo, una persona que estudió tanatología, una persona que está profesionalizada en tanatología. Entonces, el tanatólogo se puede decir que es aquella persona que estudia la muerte, solamente. Con el hecho de entrar a un diplomado en tanatología, tú ya empiezas a estudiar la muerte y ya desde allí hay muchas personas que se autodenominan tanatólogos. Pero no quiere decir que por esto ya se puede dar una atención profesional. Un tanatólogo profesional es quien tiene ya más herramientas de base para poder dar un servicio que se centra en la atención a las emociones. Y fíjate qué bonito porque la tanatología surge
a partir del acompañamiento de pacientes diagnosticados por enfermedades terminales que estaban transitando justamente el final de su vida y se iban a enfrentar a la pérdida más grande que vamos a vivir, que es la propia muerte. Entonces, hoy en día yo les digo que si la tanatología profesional tiene herramientas para enfrentar la pérdida más grande que vamos a vivir en la vida, que es la propia muerte, te da herramientas para poder enfrentar todas las pequeñas pérdidas en la vida, que pues es lo cotidiano para el ser humano. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Berenice, ¿qué fue lo que a ti te motivó o llamó la atención de esta profesión tan especial, tan complicada, digo yo, porque no es fácil? No, no es nada No, fácil. no es nada fácil, de veras. ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Pues es que es una historia muy larga, porque, y tomando conciencia, tiene que ver con mi historia de vida, pero también tiene que ver con un acontecimiento histórico, fundamental en la vida de quienes somos originarios de Ciudad de México, que es el terremoto del 85. Claro. Durante el terremoto del 85 yo estaba en la adolescencia y al vivir la muerte en esta magnitud, pues también me di cuenta de cómo era el impacto emocional para todos, o cómo fue el impacto emocional para todos los que vivimos este desastre en 1985. Va transcurriendo el tiempo, entro a estudiar psicología. Mi tesis de licenciatura tiene que ver con desastres naturales y impacto emocional. Pasa el tiempo, empiezo por una amiga a escuchar de tanatología, entro al primer diplomado, ya radicando aquí en Monterrey, Nuevo León, entro al primer diplomado por ahí del año 2003 y a partir de allí, pues bueno, ya no he parado dentro de esta área. De tal manera que fíjate cómo es las diosidencias, le llamarían, porque yo vivo el terremoto del 85 sin herramientas para poder enfrentar esas sobrecargas emocionales, no solamente la mía, la de mi entorno y obviamente la de mi ciudad, sino, y bueno, y viviendo, ¿no?, toda esa impotencia, pero a partir de adquirir todos estos conocimientos y habilidades, por cuestiones del destino, me encuentro en el segundo terremoto del 19 de septiembre, en el 17, por pura coincidencia. Yo llegué esa madrugada justamente por una visita de unos amigos. Llego y me toca vivir ese segundo terremoto del 19 de septiembre. Pero ya me encuentra con herramientas. Preparada con herramientas y pues pusimos todos los conocimientos al servicio de quienes estaban viviendo la vulnerabilidad en toda su magnitud. Y pues bueno. Y fíjate cómo te impactó tanto que tu tesis la hiciste en eso. Qué interesante, de veras. Así es. Y bueno, como dices, tú no tenías las herramientas, no estabas preparada, pero ya en este segundo encuentro con este sismo, dices tú, wow, qué valor, de veras. Qué valor. ¿Qué tipo de formación, Berenice, o preparación se requiere para ejercer la tanatología? O sea, ¿estudias psicología o estudias qué? Primeramente. Mira, vamos a ver la tanatología como un gran pastel. ¿Sí? Entonces, hay personas que tienen alguna formación, por ejemplo, puede ser en áreas de la salud, enfermería, trabajo social, por supuesto, medicina, psicología. Entonces, dependiendo de la formación base que se tiene, son las habilidades que se pueden desarrollar para poder abarcar en mayor medida ese gran pastel que incluye el conocimiento tanatológico, porque tanatología no solamente es el abordaje en pacientes que están viviendo un duelo por la pérdida de un ser querido, también es trabajar con personas que están viviendo un diagnóstico de enfermedad, desde el diagnóstico hasta lo que vaya sucediendo, sea la recuperación o sea la muerte, pero también podemos intervenir situaciones de divorcio, jubilación, muerte de mascota, todo lo que incluya una pérdida emocional significativa. Y bueno, por supuesto también intervenimos todo lo que es la norma oficial mexicana, la 035 de riesgos psicosociales en el área laboral, la 037 que es riesgos psicosociales en home office. Entonces, todo aquel lugar en donde haya una pérdida emocional, allí entra un tanatólogo profesional y otra vez,
dependiendo del área base que tengas, es Claro. la intervención que tú puedes realizar. Wow, qué interesante. Fíjate, esto no lo tenemos aquí, pero me surge a raíz de acaba de mencionar lo de la pandemia. ¿Cómo fue tu vivencia? ¿Cómo fue el acercamiento de las personas cuando vivimos esa época tan difícil? A mí me tocó como psicólogo también que me consultaban y me preguntaban, pero realmente vi a las personas desesperadas porque decían, ¿esto cuándo va a terminar? ¿Cuántas personas hemos perdido seres queridos? O sea, no sé cómo lo viviste tú, qué experiencia te dejó y cómo estuvo el acercamiento de estas personas que querían ayuda, que querían de tu ayuda. Claro. Pues bueno, yo otra vez, gracias a tener todos estos conocimientos y habilidades para poder enfrentar las situaciones difíciles que nos toca vivir en la vida, pues nunca dejé de trabajar. Entonces, Claro. quizá a lo mejor los 2 primeros meses sí fueron todos online, pero hubo mucha necesidad de personas que querían recibir la atención de manera presencial y pues bueno, a partir de ese momento siempre fue presencial, algunas o muchas personas también fueron de manera virtual y mucha de la intervención era en estrés postraumático, Claro. que también tengo ese tipo de formación para intervenir estrés postraumático y pues poniendo nuestro conocimiento al servicio de lo que se requiera. Claro. A partir de allí creo que se ha abierto una gran conciencia en el ser humano con respecto a las pérdidas. Hoy en día todavía siguen llegando pacientes que todavía traen acumulado por ahí algunas pérdidas que vivieron en COVID y que no han podido superarlas. Seguimos abordando este tema ya no tan frecuente como justamente lo fue en COVID, pero todavía hay rezagos, ¿no?, emocionales del impacto emocional, la magnitud de las pérdidas que se Claro. vivieron durante COVID. Claro, claro. Y esas personas que acudieron a ti en ese momento por el COVID, que seguramente has seguido atendiendo, de cuando se pasó eso al día de hoy, ¿cómo ha estado su mejoría? O sea, ¿tienen otro sentido respecto a la vida ellos? Pues bueno, Sobre todo los que tuvieron pérdida, ¿verdad? lo que es el acompañamiento terapéutico tanatológico tiene un tiempo, Sí. es difícil que tengamos pacientes de 3, 5 años, no. Ok. Son intervenciones de alguna manera breves, le voy a decir así, breve, 10, 12, 15 sesiones. Sí. Solamente a algunas personas les gusta permanecer en seguimiento y los seguimientos regularmente se vuelven mensuales, pero sí, las personas, yo no dejo ir a una persona de terapia, por así decirlo, hasta que no veo una estabilidad emocional, que pueda Claro. enfrentar ya la cotidianidad sin esta sobrecarga emocional. De eso sí nos encargamos. Claro, no, pues Sí. es que es parte del profesionalismo, ¿verdad? Así es. Definitivamente. Oye, Berenice, ¿cómo es una sesión de tanatología contigo? ¿Qué recibe el paciente cuando tú lo recibes? ¿Cómo lo abordas? ¿Qué sensación experimenta? Bueno, las sesiones terapéuticas tanatológicas están centradas en las emociones. Entonces, pues parte de mi práctica, obviamente yo manejo muchas técnicas terapéuticas, no es una sesión en donde yo te voy a decir algo para que tú te sientas mejor, no, es más bien al revés, es a partir de lo que el otro, o sea, el paciente viene comparte, a claro. compartirme, hay escucha activa y detecto necesidades del paciente y a partir de las necesidades del paciente se aplica técnica terapéutica, pero principalmente para trabajar emociones. Se les enseña mucho a los pacientes lo que es la gestión emocional. ¿Qué es la gestión emocional? Es que las emociones están allí para que nosotros demos una respuesta adaptativa a las emociones, no para acumularlas, no para controlarlas, no para evitarlas, no para evadirlas, no para tergiversarlas, sino para dar una respuesta adaptativa. Entonces, mucho de mi trabajo es enseñarle al otro a sentir, Claro. a sentir y a dar la respuesta adaptativa a su sentimiento. ¿Para qué? Para que la sobrecarga emocional baje y pueda estar estable. De tal manera que es muy bonito, Marta, porque yo siempre le digo a mis pacientes que mi trabajo en terapia es que saquen emociones,
Yo sí estoy esperando que se enojen, que lloren, que griten, que... ¿Y lo hacen contigo en la sesión? Claro, por supuesto, pero ningún paciente se va mal. Eso Yo es lo me más encargo importante. con técnica terapéutica a que se vayan estables. Tranquilo, claro, claro. Ujú. Y por ejemplo, presumo, les dejas alguna meditación, ejercicios, ¿ellos se van con algo de tarea o simplemente lo sacan ahí en la sesión? No, siempre trabajamos con tareas porque pues la atención regularmente conmigo es una sesión semanal de 1 hora. Entonces siempre se van con tareas, pero estas tareas son emocionales. Claro. Entonces, pues hacemos bitácora emocional, hacemos, no sé, a lo mejor una reestructuración cognitiva. Son técnicas terapéuticas que es un poquitito complicado explicarles, pero que son justamente para que las personas sigan conectadas con sus emociones, que se vayan conociendo, porque no hay un mejor momento de autoconocimiento del ser humano que cuando está en crisis. Claro, definitivamente. Siempre lo he dicho. Pues ya lo saben, ¿eh? Oye, Berenice, ¿cuál es la diferencia entre la terapia tanatológica y la psicoterapia? Pues yo creo que Van de la más bien, mano. yo creo que es, fíjate, yo creo que más bien es una especialidad, lo voy a poner una especialidad de la psicoterapia. O sea, así como hay especialistas en adicciones, hay especialistas en problemas alimenticios, ¿no? Psicólogos especialistas en algunas de estas áreas, pues también hay psicólogos especialistas en tanatología. Entonces, esa es la diferencia, la especialidad. Si, por ejemplo, en mi caso, si tú quieres trabajar algo de adicciones, yo no soy la especialista, yo te encauzo con alguno de mis colegas que tiene esa especialidad en justamente adicciones, o por ejemplo en niños, yo no soy especialista en niños, entonces hay especialistas psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos con especialidad en niños. Claro, ¿Okay? no, Entonces es definitivamente. la especialidad más que nada. Ok, de acuerdo. Oye, Berenice, ¿cómo puede una persona identificar que necesita esa ayuda de un profesional para pues, el proceso de una pérdida, verdad? O sea, realmente hay gente que es renuente a ir y no quiere reconocer que necesitas ayuda. ¿Cómo lo puedes convencer? Porque de repente me ha tocado saber de casos de que, oye, pues es que mi mamá está viviendo esto y está renuente, no quiere ir, la voy a llevar, mamá, ya llegamos aquí con el tanatólogo, con la psicóloga, ahí te quedas. Mi hijita, no quiero. ¿Cómo Sí, le haces para no. poderla retener? Porque pues no le estamos dejando la fuerza, le estamos dejando porque necesita esa ayuda. Bueno, pues paso número 1 es que yo no puedo atender a alguien que no quiera trabajar, Ok. porque desde allí ya va a ser un bloqueo para poder entrar justamente a su mundo emocional. Entonces, Ok. ya desde allí es muy difícil trabajar con personas que no quieren dar este paso, ¿no? Ok. Nosotros hay por ahí chistes acerca de psicólogos y que nos dicen, ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Ah, claro. Ay, no. ¿No? Pues Sí, claro. ninguno hasta que el foco quiera cambiar. Entonces, Claro. desafortunadamente es así, pero es que una sesión terapéutica no funciona si la persona no da ese paso de querer ver su mundo subjetivo. Y nosotros, pues al final de cuentas, vamos a ser espejos. Claro. Entonces, una vez que la persona da el paso, ¿sí? O cómo puede dar el paso, yo siempre lo digo así. Todos nosotros tenemos algo, como una analogía, que yo le llamo el vasito de tolerancia emocional. Y pónganlo, imagínenselo del color, del tamaño, de la angostura que ustedes quieran. Uno chiquito, uno así, o sea, no importa. ¿De qué tamaño es tu vasito de tolerancia emocional? En donde vamos guardando, en donde, pues no sé, corté con el novio, sí puedo, ¿no? Lo he hecho. No sé, se me perdió el celular, acumulo. Tengo problemas con mis padres, lo acumulo. Entonces, aquí la persona va acumulando de tal manera que a veces cuando no puede gestionar emociones, cuando no trabaja con esa sobrecarga emocional, pues anda por la vida así, sobrecargado. Anda explotando aquí, anda explotando allá, pierde algo que yo también le llamo la calidad de vida emocional, ya no está disfrutando la vida en su justa medida, ¿no? Claro. O sea, las cosas bonitas que le pasan, va a las fiestas y se siente decaído, molesto, cansado, oh, qué aburrido, de que se ríen.
está Inadaptado totalmente, ajá, claro. está perdiendo su calidad de vida emocional. Y esto otra vez tiene que ver con esa sobrecarga que tiene en su vasito de tolerancia emocional. Entonces, si ya estás sobrecargado, si sabes o sientes que no estás disfrutando la vida, allí es donde es importante venir a acudir a psicoterapia, a personas especialistas en emociones para ayudarte a vaciar tu vasito de tolerancia emocional y recuperar la calidad de vida emocional. Totalmente de acuerdo. Y Berenice, pero por ejemplo, volviendo a este caso, si la persona es un adulto mayor y lo lleva la hija o el hijo y sabemos que necesita ayuda y tú sabes como terapeuta que necesita esa ayuda porque la ves, hay forma de que tú la puedas abordar y tratar de convencerla, aunque sea en contra de su voluntad, porque la hija te va a decir, oiga, se la estoy dejando, usted atiéndala, arréglemela, porque así hay hijas y hijos, esa es su tarea, esa es su chamba. ¿Qué haces cuando alguien te lo impone? Porque así hay casos. Y yo los viví como psicóloga también, ¿verdad? Entonces, Sí, por supuesto. Sí he vivido este tipo de casos, o sea, las personas utilizan todas las artimañas para llevar al otro a sanar, ¿no? Sí. Y yo a veces lo que puedo hacer sí es hablar con la persona, ¿no? Como tú dices, de la tercera edad, preguntarle por qué cree, porque yo sí les pregunto, ¿está aquí por voluntad? Y me dicen, no. Bueno, ¿y por qué crees que tu hija está solicitando esta sesión para ti? Y las personas sí se abren. Sí se abren, sí se pueden dar cuenta, inclusive hay ocasiones en donde también invito a la otra persona a la sesión terapéutica para que haya un diálogo, para que inclusive haya como esta apertura de conciencia y ahora sí, a partir de esas primeras sesión en donde vemos diferentes situaciones, la persona puede decidir, ¿me quedo o no me quedo? Que la persona siempre debe de tener un libre albedrío, para mí bien importante. Claro, claro, definitivamente. Oye, Berenice, de las etapas de duelo más difíciles de acompañar, ¿cuál consideras que es la más difícil? Sí. Bueno, fíjate que lo primero que voy a hacer es romperle el corazón al público, porque ¿qué creen? Las etapas del duelo no existen. Eso es lo primero. Las etapas del duelo no existen. Hay modelos teóricos, ¿no? Sí. Y las etapas del duelo es un modelo teórico que realmente lo único que nos está diciendo teóricamente hablando es que ante el duelo se puede presentar negación, no sé, emociones, enojo, depresión, o sea, que se pueden presentar, pero no son etapas así como escalones o como pasos, sino que es muy importante saber que el duelo se va a vivir como una montaña rusa emocional. Y que mientras se vaya en esa montaña rusa emocional, o sea, esas subidas y bajadas, aunque las bajadas emocionales sean muy pronunciadas, mientras haya subidas, vamos bien. ¿Ok? ¿Cuál es la más difícil de trabajar? Fíjate bien, yo creo que aquí lo más difícil es detectar las necesidades del otro, porque pensamos que todos van a pasar por otra vez, ¿no? Se tiene esta falsa creencia que todos van a pasar por esas etapas y esto no siempre es así. Entonces, el trabajo de un especialista, y por eso es bien importante que quien atienda en duelo sea psicólogo o psicoterapeuta, es detectar si realmente se está transitando un duelo sano. Y sano lo voy a poner entre comillas. Claro. Porque si no se está transitando un duelo sano, hay que intervenir antes aquello que está bloqueando la vivencia de este duelo sano, que puede ser, por ejemplo, el estrés postraumático. Entonces, si una persona vivió un gran impacto ante la pérdida de un ser querido, y vamos a poner ejemplos como un suicidio, un asesinato, un secuestro, un accidente, hay algunas situaciones que pueden complicar el duelo, las complicaciones de situaciones externas, y que si no se trabajan, entonces ahí sí se puede volver un duelo patológico. Entonces, por eso es bien importante que intervenga un terapeuta tanatólogo, obviamente especialista, y dependiendo de la edad del otro, también subespecialista, ya sean niños, adolescentes, adultos o tercera edad, con herramientas
para intervenir estrés postraumático. Entonces, realmente ninguno de los procesos es difícil de trabajar, de intervenir, si se detecta la necesidad del otro y tiene las herramientas para poder ofrecerle al otro el camino a seguir para poder transitar justamente este proceso. Qué interesante, la Sí. verdad. Y luego, como dicen, hablando de etapas que no existen, cada quien vive su duelo de diferente manera. Imagínate los que viven en negación y que no lo quieren reconocer, que tienen una pérdida inmediata y dicen, bueno, yo ya lo solucioné, yo ya estoy libre, pero nada, tienen la recaída pasado un año. Y es cuando empiezan a vivir el duelo. Y luego vienen problemas emocionales muy graves y dicen, yo no tengo nada. Entonces, les haces la recomendación de ir con un experto profesional de la salud, psicólogo, tanatólogo, y no quieren ir. Y es que lo necesitas, pues si no te va a venir un breakdown. Sí. O sea, te vas a perder completamente, ¿verdad? Sí. Aunque esta negación es completamente normal en el Sí. ser humano. De hecho, yo sigo otro modelo teórico que se llama las 4 tareas del duelo de William Worden. Y la primera tarea del duelo te dice que es reconocer la realidad de la pérdida, y esto no es automático. No automáticamente cuando murió la persona comprendes el ya murió. Lucha la mente con esa realidad en el no puede ser posible, no es cierto, no lo puedo creer, ¿cómo? Claro. O sea, está luchando y esto tarda a veces días, a veces semanas, a veces meses. Wow. A ver si luego al final nos pasas el nombre del libro para Sí. los televidentes que seguramente lo van a querer adquirir. Berenice, ¿de qué manera cambia el proceso del duelo entre la pérdida de un ser querido, una separación o una enfermedad terminal? Ya hablamos algo un poco de eso, pero ¿cómo cambia el proceso? Bueno, fíjate, aquí yo lo voy a separar solamente en dos partes, ¿no? Ok. En dos duelos. Hay algo que yo llamo duelos para la vida y hay algo que yo llamo duelos para la muerte. Y la muerte es la pérdida más grande que vamos a vivir en la vida. De tal manera que el proceso que se hace, el proceso de duelo que hace un enfermo terminal, y fíjate, aquí hay un dato bien importante porque la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en este año, en alguna de sus conferencias, dijo, el 75% de la población mundial va a morir de una enfermedad terminal, solamente el 25% muere de un evento súbito. Entonces, el 75% va a enfrentar la enfermedad terminal, que esta te va a llevar irreversiblemente hacia la muerte. Por lo tanto, en ese proceso va a haber un duelo hacia la muerte. Y este duelo hacia la muerte es completamente diferente a los duelos que se hacen hacia la vida. ¿Por qué? Porque este duelo hacia la muerte es esa conciencia de no me estoy recuperando, de esto ya es irreversible y ya no hay vuelta atrás. Y quienes viven un duelo que va hacia la muerte, en el caso de enfermos terminales, empiezan a enfrentar la pérdida de absolutamente todo lo que son en la vida. Por lo tanto, es un evento muy complejo y emocionalmente muy sobrecargado. Claro. Que es muy, muy importante el acompañamiento terapéutico, tanatológico a pacientes que están viviendo no solamente el diagnóstico de una enfermedad, sino el diagnóstico de una enfermedad terminal, ¿no? Porque nosotros trabajamos justamente con toda esa sobrecarga emocional de la irreversibilidad en ese proceso que los está llevando hacia la muerte. Y entonces tenemos los duelos que son hacia la vida, y ahí incluyo todos los demás, ¿no? Claro. Que me mencionaste. Cambios de ciudad, que si separación, expectativas, ¿no? O sea, todo esto que nos mueve de una estabilidad en la vida va a tener una repercusión emocional. Y son los duelos que sí los vamos a vivir, si los podemos vivir y si los vivimos conscientemente, que podemos obtener herramientas y habilidades para construir una nueva vida porque nos quedamos en la vida. Claro. Entonces tienen esta sutil y gran diferencia. Claro. Son herramientas y habilidades completamente diferentes, intervenir uno y el otro. El otro. De acuerdo. A ver, aquí nos están mandando saludos. Marisa, gracias por compartir la información, que está muy interesante el programa.
¿Cómo apoyas a una persona, Berenice, tras la pérdida de, bueno, de una parte de su cuerpo, una pérdida laboral, de una mascota? Algo mencionaste, pero exactamente, ¿cuáles serían las herramientas para esta que persona salga de ese proceso rápido? Básicamente, y yo creo que la manera, a ver, yo creo que aquí el punto primero es, los duelos no se pueden empujar. Ok, El duelo no se puede empujar. ese es su momento. El duelo tiene su propio sentido del tiempo y nosotros respetamos el tiempo del duelo. Claro. Estamos esperando frente a pérdidas significativas en donde el vínculo es muy fuerte, estamos esperando que el primer año sea el más difícil, ¿sí? Entonces, el que la persona sepa esto, Marta, es bien importante, porque muchas veces las personas están esperando que el duelo disminuya en dolor y no, el duelo va abriéndose. ¿Tú los haces conscientes durante la Claro, sesión? claro. ¿La persona lo acepta, está totalmente convencida de que así va a ser? Claro, o sea, mucho de lo que yo trabajo, como yo trabajo, es unir razón con emoción. Es que se den cuenta que eso que están sintiendo es su duelo. Claro. Entonces las personas van poco a poco identificando toda su sintomatología, porque la sintomatología del duelo no solamente es emocional, también es física. Claro. También afecta el sueño, también afecta, puede doler, ¿no? Ayer hablaba con un paciente del síndrome del corazón roto, ¿no? Que realmente puede dar un problema cardíaco a una persona que está viviendo un duelo difícil, ¿no? Claro. Fuerte, y con un impacto emocional importante. Entonces, yo les voy hablando de toda esta sintomatología, pero también les voy hablando de los factores protectores del duelo. Vivir un duelo es un estrés y ese estrés va a soltar hormonas en nuestro cuerpo y esas hormonas se van para algunas partes de algunas zonas del cuerpo y por eso luego brotan algunas enfermedades. Sí, entonces, Es lo que dicen, que lo que callas tú, tu cuerpo lo empieza a manifestar. sí, por la sobrecarga hormonal, ¿no? Ok. Eso es bien importante. No son las emociones, es la sobrecarga hormonal. Si las personas aprenden a gestionar emociones, a dar la respuesta adaptativa a sus emociones para que éstas vuelvan al equilibrio, entonces se encargan de ir cortando esa sobrecarga hormonal. Claro. Y si aparte van conociendo los factores protectores del duelo, entonces se van encargando de vivir su proceso en tiempo y forma, lo que tenga que durar. O sea, Claro. no va a durar lo que yo quiera, no va a durar lo que el otro tiene la expectativa otra vez. Piensan que al mes, 3 meses, 6 meses ya debe terminar. No. No. O sea, tiene su propio sentido del tiempo y solamente el paciente sabe lo que siente y solamente el paciente sabe cuándo termina, cuándo se vuelve a estabilizar. Claro, y él está bien consciente, tú le haces saber, oye, sabes que, bueno, pues tienes que tener cierta frecuencia y de ti depende que evoluciones o te quedes ahí, ¿verdad? Claro, claro. Sí, la frecuencia en un acompañamiento adecuado, igual que en psicoterapia, es de preferencia semanal. Semanal. Y ya yo voy determinando cuando el paciente ya tiene las herramientas para vivir su duelo conscientemente y congruentemente. Y ojo, no que haya terminado, sino que tenga las herramientas para vivirlo conscientemente y congruentemente, entonces las voy espaciando. Pero Ajá. no porque esté terminando, sino porque el duelo, al final de cuentas, no se hace en esos 50 minutos o una hora. Se vive 24/7, ¿no? Claro. Entonces ya va teniendo las herramientas, lo vamos soltando poquito a poquito. Se vuelve a agudizar, vente otra vez, ¿no? Claro. Y así vamos bailando con el duelo. ¿Y te ha tocado pacientes que de repente entren en crisis y le hablen, doctora, ¿qué hago? ¿Los atiendes vía telefónica? supuesto. ¿Tienen que volver a ir? Sí, por supuesto. Yo siempre les digo a mis pacientes que yo soy su terapeuta tanatóloga, no nada más en esa hora, esos 50 minutos, que cuentan conmigo en situaciones críticas. Y pues bueno, a veces me mandan mensajito, WhatsApp, lo que sí es que les digo, nada más dame oportunidad en cuanto yo tengo un espacio en la agenda, porque pues hay muchas personas a las que me dan esa oportunidad y tengo el honor de acompañar, entonces tengo Claro. mis espacios y me comunico con los pacientes para pues ayudarlos a bajar esa sobrecarga emocional que se les pudiera presentar en algún momento. Claro, fantástico. Oye, Berenice, ¿cómo se puede apoyar a alguien que está viviendo una pérdida sin invadir su proceso?
¿Cómo acompañar a alguien? Así es. O sea, ¿cómo lo puedes acompañar? O sea, en esta pérdida sin invadir su proceso de avance, vaya. Claro. Fíjate que yo creo que un buen terapeuta tanatólogo no va a invadir el proceso de nadie, porque otra vez nosotros no trabajamos bajo los conceptos sociales, nosotros no trabajamos bajo nuestras expectativas, trabajamos bajo las expectativas del otro. Y no nos tomamos, no damos consejo, por ejemplo, no nos tomamos de nada de lo que nos dice el principal enemigo del duelo, que es la sociedad. Entonces, nosotros más bien vamos, yo como también soy psicoterapeuta gestal, la psicoterapia gestal te dice hay que bailar con la resistencia, ¿no? Entonces, también hay pacientes que, como tú dices, tienen su propio proceso, puede haber cierta resistencia y nosotros vamos acompañando esa resistencia hasta que el paciente puede bajar la resistencia y, por ejemplo, mostrar emociones, que es algo muy frecuente, por ejemplo, en los hombres, ¿no? Claro. Los hombres a veces van y acompañan a la esposa a las sesiones terapéuticas o a los grupos de apoyo emocional también que bajo los que estoy a cargo, y la que llora más es la esposa, ¿no? O la novia, y ellos están calladitos. Y cuando me dirijo hacia ellos, no, yo estoy bien, no sé, estoy... Pero ya, y otra vez nosotros vamos bailando con esa resistencia, no la forzamos, no violentamos esa resistencia, y de repente tenemos al esposo ya llorando, Que ya se quiebra, expresando sus emociones, ya reconociendo su vulnerabilidad y dejando que fluya su dolor y su humanidad, y no sabes qué sensación tan hermosa es para mí saber que pudo bajar su resistencia. Claro. Para poder dejar fluir todo el dolor, que pues por supuesto al ser seres humanos pues van a tener dolor, sí o sí. Claro, claro que sí. Pues bueno, nos están marcando un corte, no se vayan, estamos con la doctora Berenice Moguel en Mundología, soy su amiga Marta Isa, regresamos. ¿Necesitas un estudio para grabar tus canciones, tu música y tu podcast? Nosotros te brindamos esa oportunidad en Seven Sound, donde contamos con el estudio y el equipo que necesitas. Además, contarás con la pre- y postproducción aquí mismo, junto con la libre personalización y la ayuda necesaria para poder decorar el espacio de tu podcast. Con nuestro excelente equipo de grabación, no tendrás problema alguno en llevar a cabo tu proyecto, que tendrá una excelente calidad y a un excelente precio. Estamos ubicados en Padre Mier número 1050 en el centro de Monterrey. ¿Qué esperas para comunicarte? Desde un set de televisión o en tus redes sociales, pues hazlo realidad ya. Soy Félix Rivera y te llevaré paso a paso para que juntos podamos lograr tu transformación y puedas proyectar todo tu potencial y talento. En nuestro gran taller de Voz Center aprenderás a comunicarte de forma profesional y auténtica sin importar tu experiencia previa. Última llamada. Quedan muy pocos lugares para inscribirte al taller de conducción para televisión y redes sociales que cambiará tu presencia frente a las cámaras. Inscríbete ya por WhatsApp o en las redes sociales de Voz Center. Si amas la música, este es tu momento para brillar. En Voz Center contamos con clases individuales de canto, de lunes a viernes, diseñadas especialmente para ti. Talleres grupales los sábados, donde cantar y aprender se vuelve una experiencia única. Clases de guitarra y piano, para que amplíes tu talento musical. Es para todas las edades, desde principiantes hasta avanzados. Visítanos en Padre Mier 1050, en el centro de Monterrey. Contáctanos al 811-782-6537. No esperes más. Inscríbete hoy y libera tu talento musical, porque en Voz Center le damos brillo a tu voz. Ya estamos de regreso con la doctora Berenice Moguel, aquí en Mundología, y continuamos. Berenice, algo aquí que nos han preguntado en otras ocasiones, ¿qué papel juega la familia en la sanación emocional de quien está en duelo? Bueno, aquí tengo dos respuestas. Una es,
si esa persona tiene una pérdida, pero que no implica a la familia, entonces la familia puede ser su red de apoyo. Pero sí y solo sí, la familia sabe acompañar procesos emocionales. Hace ratito te decía, hay dos enemigos del duelo. Uno es la sociedad, que te dice, no lo vivas, sé fuerte, no llores, sustituye la pérdida, ocúpate, el tiempo lo sana todo, no llores porque ya está en un mejor lugar, las cosas fueron así, bueno, pues todas estas frases intelectuales. Y todo eso, tanto esos mitos como esas frases intelectuales, no nos ayudan para poder enfrentar el duelo. Más bien nos hacen negar el duelo, nos hacen, o a las personas las hacen reprimir su duelo y su dolor, ¿ok? Entonces, si tenemos una persona en duelo y su familia está alrededor, lo más seguro es que la estén bombardeando con toda esta información que va hacia la razón cuando la persona está en emoción, ¿sí? Y que la obliguen a reprimir su proceso de duelo normal y natural. Entonces ahí tenemos una complicación si la familia no está involucrada en la pérdida o son terceros, ¿ok? Pero luego tenemos también una gran problemática cuando toda la familia está involucrada en el duelo, porque entonces, aparte de estar aplicando en sí mismos todos estos conocimientos o todos estos mitos y frases intelectuales que no ayudan para vivir el duelo, también están reprimiendo su propio dolor frente al otro. ¿Por qué? Por no tener la capacidad de comunicarse emocionalmente. Nosotros los seres humanos hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y podemos hablar de todo y tener sobremesas de 3, 4, 5 horas, pero hablando del clima, de, pues no sé, de cómo estamos socialmente, de que si la nave extraterrestre, o sea, hablando de puras cosas hacia afuera. Y cuando tocan situaciones que son emocionales, ahí no sabemos qué hacer. Porque no sabemos cómo enfrentar las emociones, tenemos miedo a despertar la tristeza del otro, a que el otro llore, o que se enoje, o que me grite, o que se reprima. Entonces ahí paramos. De tal manera que las familias que están en duelo y no comparten su dolor, lo que hacen es cargar solos, ahora sí que como el Atlas, el mundo. Y Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología, nos dejó muchas frases muy bonitas y una de ellas es que una alegría compartida es una alegría doble, una pena compartida es media pena. Pero para poder compartir la pena con quien está alrededor, que puede ser la misma familia, necesitan tener herramientas y habilidades para acompañarse justamente en duelo. Entonces, los acompañamientos terapéuticos tanatológicos familiares tienen principalmente este objetivo de enseñarle a la familia a acompañarse en duelo, a tolerar las emociones del otro, a dejar fluir el dolor del otro, a dejar fluir también el dolor propio, porque al compartir el dolor, se están ayudando a que este fluya, se están ayudando mutuamente, pero al no compartirlo, lo único que están haciendo es recargar el dolor del otro, o recargándose, o acumulando emociones, o reprimiendo emociones. Y con respecto al duelo y las emociones, emoción que no fluye se acumula, ¿sí? Entonces, si yo ahorita no vivo ese duelo, lo voy a vivir en 3, 5 o cuando venga la siguiente crisis, por aquello del vasito de la tolerancia emocional. Berenice, nos están preguntando aquí el público, María Rangel, que está fantástico el programa. María Rangel pregunta, ¿es más vulnerable la mujer para vivir el duelo? Creo que es igual, ¿no? Sí, bueno, todos tenemos emociones. Los hombres tienen emociones, las mujeres tenemos emociones. Aquí lo complicado es el cómo cada persona fue educado para vivir sus emociones. Y regularmente
los hombres reprimen, son más tendientes a reprimir emociones que las mujeres, pero las mujeres a veces también estamos tratando de actuar lo que nos dicen socialmente, de no llores, Sé fuerte, efectivamente, tienes la cabeza sustituye, de familia, claro. efectivamente. Entonces, regularmente lo que me encuentro en psicoterapia es sí, las mujeres pueden fluir más, pero los hombres no es que no sientan, es que más bien se tienen que reprimir más, pero poco a poco en psicoterapia se les ayuda a ir permitiendo que fluyan sus emociones. Déjame Claro. te comparto, Claro. como un dato bien bonito, es que ahora en la Feria Internacional del Libro, Marta, unos papás, Carlos y Cruzita, acaban de presentar un libro y este libro para mí fue un gran regalo que en mi caso considero que es para ellos mismos, porque ellos trabajaron el duelo por la pérdida de su bebé y Carlos era este tipo de hombres, ¿no? De que llegaban a las sesiones terapéuticas y no manifestaba sus emociones hasta que poco a poco pudo empezar a expresar sus emociones y una vez que él empieza a fluir emocionalmente, también empieza a permitir que su dolor vaya sublimándose por medio de la escritura. Wow. Y en menos de un año el hombre ya tiene escritos 7 libros y ya presentó el primero en la Feria del Libro, en donde él habla justamente de su vulnerabilidad, de todo esto, de las emociones, por supuesto, de su duelo, de lo que ha aprendido a través justamente de vivir la ausencia de su bebé. Fíjate, Entonces, nada más que interesante manera sí, de poder así es. ayudarse, ¿verdad? Y fluir, dejar fluir el dolor. Claro, claro. Ya se nos está acabando el tiempo, pero rápidamente aquí hay unas preguntas. Tere Moreno, ¿se puede comparar una pérdida física, entre paréntesis muerte, con una separación o abandono? Mira, aquí no es tanto, Marta, que se compare. Hay reglas muy interesantes con respecto a las pérdidas y es que ha habido autores que yo creo que por esta necesidad de clasificar y de decir hay cosas que duelen más que las otras, pues sí, nos dicen hay cosas que están en un nivel 1, en nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿verdad? Que yo no sé qué significa eso. Yo creo que la única persona que puede decir qué le ha dolido más es la persona en sí misma. Entonces, si yo en mí misma he enfrentado pérdida de la salud y un divorcio, un cambio de ciudad, a lo mejor la muerte de un hijo, la muerte de mis padres, yo en mí misma solamente puedo decir qué es lo que me ha dolido más, pero no lo puedo decir en función al otro, porque Claro. no hay dolorímetros, no hay sufriendómetros y el duelo en el duelo nosotros establecemos reglas, que el duelo no se puede comparar, no se puede criticar, no se puede competir y que es muy, muy importante que las personas aprendan a respetar el duelo. Yo siempre les digo, ¿el duelo de quién hay que respetar? El mío. Claro. Entonces hay que aprender a vivir el duelo respetado. Y el duelo que más duele siempre va a ser el de la persona que lo está sintiendo. Va a ser su 100%. Así haya sido su mascota, así sea un divorcio, así sea una jubilación, así sea un cambio de ciudad, así sea la muerte de 5 seres queridos en un accidente. Claro, qué difícil. Qué difícil. Berenice, ¿crees que el dolor puede transformarse en crecimiento o en aprendizaje? ¿Y de qué depende? Bueno, ya dijiste de este joven de la Feria del Libro, que de alguna manera lo transformó en crecimiento, ¿verdad? Sí. Fíjate, ay, Marta, qué bonito pregunta, porque yo hace muchos años, cuando empecé a estudiar tanatología, dije, todos los seres humanos aprendemos a través del dolor. Y así se lo decía a las personas y a mis alumnos, y les decía, todos los seres humanos aprendemos solamente a través del dolor. Y cuando estudié psicoterapia gestal, mi maestro Alejandro Spangenberg dijo, no, las personas también pueden aprender por medio del amor. Nada más que nos tardamos un poquitito más, ¿no? En aprender Claro. por medio del amor. Y pasó el tiempo y por diferentes situaciones de acompañamiento, yo completé mi frase y aprendí. Y hoy así lo digo, que todos aprendemos por medio del dolor
pero sanamos solamente por medio del amor. Wow. Entonces, sí, las personas aprendemos mucho por medio del dolor. ¿Por qué? Porque regularmente cuando estamos en una estabilidad, aunque yo siempre digo, los seres humanos nos gusta mucho estar en una estabilidad inestable, mientras la tengamos bajo control, estamos en una estabilidad. Claro. Pero cuando mi estabilidad inestable se rompe, es cuando tengo la oportunidad de buscar herramientas y habilidades para poder tener una mejor vida. Entonces, sí creo que los seres humanos tenemos esta oportunidad de encontrar estas habilidades, estos conocimientos para poder crecer a través del dolor, y eso nos hace abrir conciencia y nos hace construir una nueva realidad diferente a la que teníamos claro. anteriormente. Podemos decidir hacerlo o podemos decidir no hacerlo. Qué bárbaro, qué lindo. Deberías de escribir un libro. ¿No tienes libros tú? No. Pues me gustó para frase del libro, ¿eh? Oye, finalmente, Berenice, ¿qué mensaje te gustaría dejar a quienes enfrentan una pérdida y sienten que no pueden más? ¿Cuál sería tu mensaje final? Bueno, yo creo lo primero que, bueno, no va a ser lo primero, yo creo que lo que les diría es que sí se puede salir del dolor. Que el dolor, muchas veces nos dicen, es que eso nunca te vas a recuperar, es que tienes que aprender a vivir con ese dolor. No, no es cierto. Nosotros los seres humanos venimos con las habilidades para vivir el lado luz, o sea, las cosas bonitas que nos pasan en la vida y también lo que nos pasa negativo. Y que justamente nosotros, si aprendemos a vivir nuestro duelo conscientemente y congruentemente, nos encargamos que esa sobrecarga emocional vaya bajando y con justamente estas mismas habilidades recuperemos nuestro sentido de vida. Claro. Entonces, sí se puede recuperar del dolor. De hecho, el DSM-5 nos dice que un duelo que dure 6 meses es un duelo patológico, pero yo les digo, hay que tener cuidado, pero es en ese pico hacia abajo 6 meses, no en la montaña rusa emocional. Mientras estemos transitando esa montaña rusa emocional, nos estamos recuperando. Y los piquitos hacia arriba, que es cuando se pueden sentir tranquilos, en paz, felices o sonreír, son esa luz al final del túnel que te dice, sí te vas a recuperar. Y en dado caso de que sientan que no pueden más, busquen especialistas. Perfecto, pues Berenice, qué gentil por habernos acompañado. Nos encantó tu presencia y toda la información que nos compartiste. Por favor, los que estén en casa, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganosla saber. Berenice, si nos puedes compartir tus redes o dónde te pueden encontrar. Claro, pues búsquenme por medio del Instituto Integral de Tanatología, así estamos en Facebook, así estamos en Instagram, así estamos también en TikTok, como Instituto Integral de Tanatología, es una mariposita de color verde, y pues ahí estamos todos los especialistas que conforman mi gran equipo y que me acompañan en esta hermosa misión de vida. Pues ya saben dónde localizar a la doctora. Háganlo, por favor, no se pierdan la oportunidad de poder conseguir esa ayuda que tanto necesitan y que de repente no quieren. No se hagan de oídos sordos, lo van a conseguir, lo van a poder lograr. Berenice, pues si nos ayudas, por favor, a dejarnos tu firma, algún pensamiento en nuestro mural de todos los invitados, te lo voy a agradecer muchísimo. Gracias. Lo que tú quieras poner. Y ahorita te vamos a entregar algo muy padre. Uy. Ay, muchísimas gracias. Gracias de veras por habernos acompañado y por habernos nutrido con tanta información tan valiosa. Wow, esa firma está fantástica. Se está cayendo acá. Sí, se está cayendo él. No te preocupes, ahorita lo levantamos. Y aquí nos ayudan ahorita. Ahí déjalo. Gracias. Y pues te entrego un presente aquí de Mundología. Ay, qué hermoso. Una pluma y algo que va a ser responsabilidad tuya y que siempre ha sido.
el mundo. El mundo está en tus manos. Qué hermoso. Siempre hemos Muchísimas dicho, gracias. al contrario, siempre hemos dicho que todo el mundo, lo que hacemos todos nosotros y el mundo está en nuestras manos y ahora está en manos de Berenice, quien tuvo la gentileza de acompañarnos. Gracias de verdad. Qué gran responsabilidad, pero gracias. Claro, y no se olviden de acompañarnos todos los jueves en punto de las 6 de la tarde con estos temas tan interesantes. El día de hoy estuvo la doctora Berenice Moguel, yo soy su amiga Marta Isa Treviño y les agradezco muchísimo el habernos acompañado aquí en el estudio y en casa. Y un muy fuerte abrazo. Gracias.